Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? El Cholo patrocina esta reacción y nos trae pues a una banda que se llama The Secravity con Bloody Terpsichorean, creo que se dice así, Art. Bloody Terpsichorean Art. Cholo nos pone nombres fáciles para que yo no me trabuque al pronunciarlos, así que muchas gracias, Cholo. Y bueno, es una banda de death metal, dice que bastante técnico, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Hay veces que los growls los hace él y otras veces, como en este caso, que creo que le da algún tipo de efecto que se duplica la voz porque es un efecto que como que mm, duplica, pero se nota que es artificial. Em, pero bueno, él Me, hace los growls bien. me Bueno, tiene alucinado, ¿no? la manera en la que ha empezado, bueno, pues ha sido impactante, ¿no? Porque es como si hubiéramos pillado la canción a la mitad y ya estaban ellos tocando, ¿no? Como hemos abierto la puerta del local y ya estaban, ¿no? Y ya estaban ahí liados, ¿eh? Efectivamente. Bueno, mm, para empezar hay que decirlo, la batería, que predomina, pues, los blast beast a toda máquina. Em, Cambios Y bruscos de tempo todo el tiempo. Dime, dime. qué cantidad de timbales tiene. Sí, sí, efectivamente. Grandes, pequeños. ¿Y con Va, qué velocidad los toca, eh? sí, Porque además, aparte del doble bombo con los pies, con las manos, uy, las tiene muy ligeras también, ¿eh? claro, esto es el tipo de death metal que no te deja ni respirar. Son de estos que es a todo trapo. Y bueno, además van pegando como acelerones la batería. El doble bombo, pues, es tipo ametralladora. Y bueno, lo que sería la canción, el significado, dice que presenta la violencia como un acto artístico y ritualizado. Am, Dice que el asesinato no es impulsivo, sino que es metódico, estéticamente concebido y ejecutado con precisión casi ceremonial. Que no hay espacio para la víctima como sujeto porque se convierte en material de la obra. Es un trozo de carne, vamos. Así que, bueno, Se han metido en la mente de sí, sí. algún asesino en serie o algo. Correcto, correcto. Esto es hacer de la violencia algo estético para convertir la sangre y el sufrimiento en elementos Bueno, pero artísticos. sí, sí, no, pero si es que al final, acuérdate de Charles Manson, que estaba en la cárcel y le llegaban cartas de todos los lados, todas Sí, querían eso, casarse con él, y dices, claro, ¿por qué? claro. Am, Hace aquí también alegorías. A ver.
conciben el control absoluto del cuerpo como una especie de danza forzada. Y también habla de la deshumanización, es decir, que no existe ni culpa ni moral. Em, bueno, a ver, pues lo dicho, con el tema de la batería, mm, es casi como el motor o el arquitecto o el coreógrafo de ese baile sangriento que nos están planteando aquí. Las guitarras, am, la gente estará en casa escuchando y dice, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que está tocando, muy técnico, vale, es Sí, que, sí, pero a ver, muy técnico y muy rápido y cantando growls a la vez. claro, claro, Es que a mí me tiene flipado con la velocidad de dedos que está así. correcto, correcto. Pero bueno, Esa, eso que digo que no tiene ni pies ni cabeza en el oído de la mayoría de la gente es porque el cantante y guitarrista lo que quiere hacer es crear disonancias. Y claro, ¿qué genera esto en el oído del espectador? Pues genera incomodidad, ¿vale? Y tensión, que es lo que quiere provocar, ¿vale? Es decir, quiere que tú te sientas incómodo al escuchar esto. Eso sí, hemos visto una ejecución muy rápida, hemos visto sweep picking, hemos visto pues hacer un montón de gestos técnicos, ¿vale? Muy preciso. Es como si nos ponemos en la mente del asesino o del asesino en serie o el psicópata o lo que quieras, ¿vale? Pues la guitarra sería como el ejecutor. Em, ¿no? el bajo, el bajo lo que hace es reforzar toda la parte rítmica de la guitarra, le añade profundidad, le añade, pues, por supuesto, Sí, esa gravedad. Y, ¿y cómo podríamos ponerlo, digamos, siguiendo el concepto, ¿no? Yo creo que el bajo es como el cuerpo en el que se está desarrollando toda la violencia, ¿no? Los guturales, pues están los guturales en los que suena una única voz, porque no hay screamings agudos, es todo sí, sí, es todo grave. growl, Sí, es todo grave, pero hay momentos en los que, lo voy a poner un poquito para atrás para que veáis, o que escuchéis, mejor dicho, ese growl, pero como duplicado. Este es el solo. Y de pronto cambia y hay como una segunda voz un poquito más aguda sí, y armoniza, ¿vale? Claro, ahora mi duda es, ¿él pisa un pedal para hacerlo en el momento o eso se ha añadido como una pista adicional? Claro, sí, porque no se ve al bajista. correcto, correcto. Entonces, en directo hay dos caminos, bueno, tres caminos. Veo más factible dos, porque el backing track y que coincida con los growls de él lo veo un poquito complicado. O lo hace mediante un pedal, ¿vale? Para que armonice con él mismo, o el bajista o incluso el batería que haga también los growls y entre los dos armonicen las voces. Es lo que me sugiere a mí, no veo otra manera. Bueno, pues en definitiva muy bien, porque, a ver, suena con fuerza ese growl, suena autoritario. Autoritario pero distante, porque no se mueve ni un pelo. Él se ha clavado ahí con su guitarra y de ahí no lo mueven, ¿no? Bastante, bastante tiene con hacer las dos cosas como para estar también moviendo. Correcto, correcto. Bueno, pues venga, vamos a darle un... Bueno, he estado ahí moviendo, yo creo aproximadamente por aquí. Vamos allá.
Aquí me alucina mucho más el batería que el guitarra, porque el guitarra no, lo único que está haciendo es power chords, es decir, los acordes más sencillos que hay, levanta para dejar la cuerda más grave al aire y vuelve a pisar. Suelta y pisa, suelta y pisa. Y eso es el ritmo repetitivo que estás escuchando, pero la batería es que es lo que tú dices, tiene aquí una colección de timbales de todo Grandes, tipo. pequeños, Sí, además es transparentes, muy chulo. normales. Es muy chulo el set porque además es transparente y da una sensación casi de batería de otro mundo, ¿no? Tiene esos timbales con el cuerpo con la caja de resonancia tan largo. Tiene de esos también, me acuerdo, Hanna, ¿no? En Gathering Hanna, Queen. sí. Ujú, efectivamente. Pero los tenía curvados. Sí, efectivamente. Y bueno, el tema del bajista. El pobre lo enfocan poco o nada. Es decir, ha salido ahí. Bastante hace el pobre. No, pero es curioso, ¿no? Esto es lo que hablamos muchas veces, que entre que los ignoran un poquito a los bajistas, le dan poco de protagonismo, pero es que aquí No directamente le es. está dando nada, ¿eh? Ha habido una escena en la que se le ha visto haciendo como una especie de frase, ¿no? En la que estaba él solo con el Sí, bajo sí. y directamente han pasado de nuevo a la guitarra y a la batería, como diciendo, ya has tenido tu momentito, venga, Ya. ponte en un rincón y intenta no molestar, ¿vale? Y si respiras, respira Y poquito y y despacio. de cara a la pared. Efectivamente. Venga, seguimos. Bueno, yo hacía la broma de que no aparecía el bajista, es que sí aparece, pero nunca le enfoca en la cara, ¿vale? Entonces, Y cuando le enfocan la cabeza, está haciendo sí, pero headbanging, siempre que pues no aparece, se le ve. claro, siempre que aparece, lo que aparece es el cuerpo del bajo, pero no le enfoca en la cara, ¿vale? A ver si lo vuelvo a pillar. El típico plano en el que aparece el bajista es esto. Más de aquí no suben, ¿no? Es decir, la cara del bajista no. Y este plano, además, mm, se ve la mano derecha, pero al no verse la mano izquierda no se ve lo que está tocando. Y me parece un plano un poco mm, equivocado en el planteamiento, ¿no? Es decir, porque o haces un contrapicado en el que se vea lo que está tocando, aunque sea en un plano más lateral, o le haces un plano general que se vea entero. Es decir, me funcionaría más que lo enfocaran de cintura para arriba y que se viera la mano izquierda, que es lo que está ejecutando realmente para que veas tú por dónde va en el diapasón, que este tipo de plano. Pero bueno, son decisiones artísticas. Em, bueno, eso teniendo en cuenta de que sea miembro oficial. Lo mismo en soporte y por eso no le enfocan la cara, que puede ser Sí. también. No lo sé, porque como no sé la alineación
de los miembros de esta banda. Tendría que verlo. Vamos a ver si tenemos algo de información de ellos y a partir de ahí, pues vamos diciendo algo más. Am, bueno, de hecho, la, la- la gracia es que tú lo buscas y aparecen cuatro miembros. Y aquí vemos tres. Así que se supone que hay dos guitarristas. Pues entonces, Estaba recién despedido, ¿no? El otro. o eso es transparente o algo, Sí, ¿no? curiosamente, el que lleva más tiempo es Yuichi Kudo, que es el batería, que lleva desde 2007 y los demás, pues el bajista lleva desde 2011, Daisuke Ishiboroshi, que es curioso, ¿no? Porque dice bajista desde 2011 en el presente y vocalista desde 2019 hasta la actualidad. Y después ponen dos guitarristas, Yuka Takeda y Hiroshi Yojima. Así que esto me estalla la cabeza porque ahora mismo vemos al guitarra cantando, al bajista no se le ve la cabeza. Entonces, si me podéis aclarar cómo está el tema de la alineación, porque está visto que en internet no está actualizado. Em, es decir, ha habido aquí una reconversión en la que Claro. primero el bajista se pasa a cantar. Hay dos guitarras. Y ahora mismo lo que vemos es un bajista que no se le ve quién es y el guitarra cantando. Es decir, una cosa rara. Bueno, de todas maneras, ha sido muy brutal. Desde luego, mm, el crear todo el tiempo disonancias con la guitarra tiene su lado positivo, que no te tienes que preocupar ni por escalas ni tal. Es decir, empiezas a tocar cosas, ¿vale? Y como suenan de su padre y de su madre. Pues, y como todo es, claro, si lo que quieres crear es incomodidad, tensión y caos, pues viene perfecto, ¿no? Junto con los growls, desde luego es impactante, ¿vale? Sí. Habría que verlos en directo para ver la solución vocal, como te decía, pero sobre todo me quedo con el batería. El batería me ha encantado. La Em, batería ha sido brutal. sí, me parece de lo mejorcito de la banda. Pero bueno, ya nos comentáis, amigos, en los comentarios. Si os ha gustado, qué es lo que más os ha gustado y por favor comentadme la alineación actual. Sí. Sería de ayuda para Solo, futuras reacciones. Bueno, pues amigos, lo primero, gracias Cholo por patrocinar la reacción y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de que se publiquen oficialmente. Nivel 2 vamos añadiendo material extra. Tenéis por ahí ya a Hanabie, perdón, Hanabie. Y luego el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, así como ha hecho Cholo. Los enlaces para hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Gracias. Bueno, eso, si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.